Bienvenidos una vez más al taller, programa número 64 en el que estaremos conversando a propósito de la escuela, la pedagogía y sus retos. Una semana más, Ernesto, un martes más en el que estamos probando este nuevo formato que hemos decidido darle al espacio, en el que conversamos alrededor de algún pasaje significativo para los maestros. Normalmente serán de pedagogos, pero bien podrían llegar pasajes de otra disciplina. Empiezo nuevamente por invitarlos a todos a suscribirse, a dejarnos su me gusta y por supuesto a compartir directamente con colegas, amigos, cualquier tipo de allegados que también pueda estar interesado en estos temas que no solo atañen a los maestros y a su oficio, sino que constituyen uno de los debates más profundos a nivel ético, cultural, social, etcétera, de los tiempos que discurren. Entonces, sin más preámbulo, Ernesto, quiero leerte el pasaje que quiero conversar hoy contigo, y lo tomo de un libro de Makarenko que se llama La colectividad y la educación de la personalidad. Te decía antes de que empezáramos a grabar que este libro para mí ha sido muy, muy significativo. Creo que es el libro que más atesoro de cuando estaba haciendo la exploración inicial alrededor de ese oficio en el que me embarcaba al lanzarme pues en mi carrera como maestro, y porque son una serie, una colección, una antología de conferencias, de escritos, de ideas puntuales que dejó Makarenko en muchos contextos, y que yo creo que si los maestros nos aplicáramos uno diario y hiciéramos el recorrido con Makarenko, pues definitivamente tendríamos muchas más herramientas, valga la referencia al programa, al nombre de este programa, el taller. Tendríamos muchas más herramientas para enfrentar con seguridad los retos pues que nos depara día a día la escuela. Entonces, Ernesto, el pasaje que te quiero leer es de una conferencia de un escrito que se llama Formas de trabajo de los educadores. Y en concreto el pasaje dice: el buen educador debe llevar obligatoriamente un diario de su trabajo en el que figuren sus observaciones sobre los educandos, lo que caracteriza a cada uno, diálogos sostenidos con ellos, progreso de los educandos y análisis de los fenómenos de crisis o de cambios morales que se observan en todos los chicos de diferentes edades. Esta anotación no debe tener en ningún caso un carácter de diario oficial. Y traigo a colación, Ernesto, este párrafo porque llama mucho la atención de un ejercicio que a veces a los maestros nos cuesta mucho por muchas razones, porque el tiempo es corto, por muchas razones, porque escribir es muy difícil, pero que de alguna forma todos sabemos que deberíamos hacerlo, y es ese registro, ese diario del maestro. Y me llama la atención esa advertencia que también hace Makarenko, que pilas, que en todo caso eso no puede ser un diario oficial. Entonces quiero que le saquemos punta a este pasaje, porque yo creo que nos pone a hablar de un instrumento muy poderoso que tenemos los maestros, pero que también es difícil de llevar en todo el rigor que reclama. Buenas noches, Juan Luis, y a la audiencia, muy querida audiencia, y rico que es creciente, ¿cierto? Pero hoy tengo que entrar reclamando a mi querida audiencia. Yo sí espero que lo más pronto posible, ojalá a partir de este mismo programa, pero pueden también en los anteriores, que registren reacciones en los comentarios. Para nosotros y para mí en particular, el ejercicio de este año sí que tiene la expectativa de que se teja diálogos más de fondo y más fluidos. Diálogos con maestros individuales, pero también y ojalá con pequeños grupos, células de maestros que compartan un mismo espacio, y que o cada uno o por la sugerencia de alguno de ellos se están volviendo
parte de esta comunidad, se han suscrito o empiezan a acercarse a las 60 y ya no sé cuántos 4 episodios que tenemos lanzados al aire. En todo caso, pues les agradezco siempre el solo hecho de que nos regalen las vistas, que llaman, sí, o las reproducciones. Y que también entiendo, yo no sigo muy bien el tema en Spotify, pero en Spotify también vamos creciendo. Rico, muchas gracias y siempre serán bienvenidos. Ahora, sí, por favor, no se sacrifiquen, no se abstengan de reaccionar en caliente. No hay que reaccionar con una ponencia, no. No me quedó claro esta referencia o me gustó el pasaje, ¿dónde puedo ampliar? Bueno, cualquier cosita para enhebrar conversaciones profesionales. Y ya entrando en materia con el texto que traes, es un texto y en general quiero hacerle la advertencia a los maestros que quieran acceder al texto, al muy recomendable texto que Juan Luis nos mencionó, libro que se llama La colectividad y la educación de la personalidad. Muy recomendable, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque Makarenko es una figura que está asignada, la figura como tal, y su manera de participar en el debate pedagógico de la época, es una figura que está asignada por todas las condiciones de la marginalidad y la transición, la transitoriedad. Su trabajo era con delincuentes juveniles recogidos de las excrescencias de la guerra civil del 17 al 19, en Ucrania el 20 incluso, que el soviet recién instalado de Ucrania los mandaba a la colonia con el criterio, con el sello delincuente juvenil. O sea, Makarenko era en principio un carcelero. Entonces es muy duro y muy difícil entender y encontrar que Makarenko nunca se dejó reducir al trabajo de carcelero. En el poema pedagógico los primeros capítulos son en ese sentido estremecedores. Pero sí, es muy llamativo, o sea, cómo enfrenta a los burócratas cada vez que lo intentan encasillar como carcelero. A los directivos escolares. Es lo que él llama el INSPUP, el soviet de instrucción pública que conducía. Bien, pero entonces hay que advertir, no voy a entrar en grandes anticipaciones sobre ese carácter de su transitoriedad temporal, epistemológica, histórica y política. Y de profesión también, él es de profesión pedagogo, pero su experiencia en la colonia Máximo Gorki y luego en la colonia Serchinsky, él habría que hacer algunos estudios biográficos que no tenemos cómo hacer, yo no tengo fuentes, pero él desde muy temprano, ya cuando escribió el poema pedagógico en la colonia Máximo Gorki, lo escribió en parte por su diálogo con Máximo Gorki, que era el embajador de la Unión Soviética en Italia, porque él quería ser escritor, y lo fue, finalmente, ¿no? Entonces, bien, teniendo en cuenta todas esas dificultades epistemológicas para leer un autor tan local, epistemológica, histórica y sociológicamente, volvamos al pasaje. Cualquiera que lea desprevenidamente ese pasaje va a tender fácilmente a pensar que Makarenko quería hacer que los maestros fuéramos psicoterapeutas o psicopedagogos. Hay que registrar hasta cómo respiran, etcétera. Y lejos de Makarenko, eso es exactamente lo que nunca quiso ni aceptó que los maestros
que los educadores tomaran esa función. Y también ahí tengo que hacer una advertencia. Ya la había hecho en otro momento cuando citamos otro texto de Makarenko. Makarenko, tanto en el poema como en todos los escritos a los que tenemos acceso, hace clara diferenciación entre educador y maestro, que él es instructor, ¿sí? O el enseñante. El enseñante tiene en la estructura y la realidad de Makarenko, tiene una función menos exigente, porque en la colonia los educadores son los que están las 24 horas, son los que vienen a ser los padres adoptivos de los delincuentes juveniles. Y la responsabilidad de esos padres adoptivos, hoy lo podemos decir, en ese entonces no se decía de esa manera, no había teoría para explicarlo, pero en rigor, esos educadores de Makarenko en la colonia, en las dos colonias, llegaban a ser literalmente no padres sustitutos, sino extensión de los padres que no tuvieron o que perdieron en el curso de la guerra, ¿no? De la guerra o de todas las vicisitudes de ese tiempo de revoluciones. Entonces, ahí hay que hacer ese primer... Él está ahí hablando, los educadores tienen que mirar rigurosamente a sus educandos, como un papá y una mamá, pues están pendientes de si le dio fiebre y cuándo y por qué le dio fiebre, y el papá y la mamá no lo llevan registrado, pero tienen la historia clínica y la van guardando y van, mira, o sea, la mirada paternal, más que paternal, la maternal, es una condición hasta hace muy poco indispensable para el buen crecimiento del alma de los niños y de los adolescentes. Entonces, eso es una primera esclarecimiento que hay que hacer respecto de ese pasaje que estás citando, que es el pasaje de entrada de un texto largo. ¿Cómo es que se llama el texto? Se llama Formas de trabajo de los educadores. Formas de trabajo de los educadores. Entonces, a INSPUP, los burócratas le mandaban educadores. ¿Y quiénes eran los que mandaban los burócratas? Un poco cualquier gente. Y él siempre tuvo conciencia. Ya lo habíamos dicho en una discusión anterior. Él adoptó la decisión. El que quiera y tenga suficiente estructura ética puede llegar a ser un buen maestro, pero hay que trabajar en eso. Entonces él muy pronto estableció formas de trabajo que le exige a sus educadores para que puedan llegar a llenar las exigencias educativas, no solo de aprendizaje, sino de recomposición afectiva. Nosotros en el taller pedagógico hace muchos años decíamos de privación psicoafectiva temprana. Y eso es una de las condiciones más adversas para desarrollar la personalidad. Entonces, Makarenko literalmente tenía que hacer compensación psicoafectiva antes de que la estructura de la personalidad ya quede cuajada, ya quede con cierta fijeza. Y es en esa edad en que él los recibía, de los 6 años hasta los 15. Bien, dicho eso, entonces, lo primero que exige es eso, que forme el ojo. Pero ¿cómo va a formar el ojo? Que otros dirían el ojo clínico, si no es aferrándose a la fugacidad de las imágenes mediante un registro de diario. Entonces él lo entiende, es absolutamente obligatorio, porque después usted no tiene autoridad para ponerse de frente a un muchacho que no conoce o sobre el que no teje afectos, pero afectos que no pueden ser los mismos del papá y la mamá, porque ni la mamá ni el papá son reemplazables. Lo más que podemos hacer es compensar
digámoslo así, profesionalmente esa deficiencia psicoafectiva temprana. Y esa es la razón de esa última advertencia. Nunca, eso no es ni un diario oficial, pero tampoco es una historia clínica, porque no es su tarea, la de usted, hacer de psicoterapeuta. Usted es educador. Y esa tarea no tiene nada que ver con el psicoterapeuta, aunque está trabajando con población no solo de alto riesgo, sino muchas veces ya muy, muy dañada por la deprivación, por la agresión del mundo en el que vivían esos muchachos. De hecho, Ernesto, pues eso de que no es el médico de los muchachos, pues el terapeuta de los muchachos, menos aún el psicólogo. Él lo explicita más adelante, ¿cierto? Él dice, como corolario ya de ese escrito, dice: el educador no debe ver al educando como objeto de estudio, sino como objeto al que hay que educar. Educar, no sanar. Es uno de los principios que en mi propia formación como maestro más tempranamente acuñé para mi propia guía como maestro. Mis alumnos, así sean los que tengan los síntomas y los síndromes más extraordinarios, si están en las manos de un maestro, no son enfermos, son alumnos. Lo que no quiere decir que yo no tenga la obligación de leerlos como objeto de mi enseñanza. O en el caso de aquellos que todavía ya casi no hay internados, entonces ya casi la figura del educador, como la que habla Makarenko, prácticamente ha desaparecido, porque desaparecieron los internados. Pero todavía en la literatura general y en la literatura legal y en la literatura académica todavía no se hace esa diferencia entre educador y maestro o enseñante. Y hay que hacerla. Herbart nos enseñó, hay que hacer la diferencia. Una cosa es la educación y otra muy distinta, la enseñanza. Ante todo hay que diferenciar, dice él, la pedagogía como ciencia del arte de la enseñanza, del arte de enseñar. Y la pedagogía como ciencia la define claro. El objeto de estudio de la pedagogía como ciencia es la educabilidad, no la ortogénesis, la educabilidad de la voluntad para la moralidad. Es el dominio teórico de la pedagogía. Y en ese sentido, Makarenko ratifica y reafirma. Todo el texto siempre está. Hay que mirar a los niños, pero no con el ojo ni del inspector, porque ellos eran carceleros, acuérdense, ni con el ojo del médico, del terapeuta, o peor aún, del domador de niños salvajes. Sí, está muy bien, Ernesto, pero quiero que nos detengamos un poco más como en la parte más práctica del asunto, ¿cierto? Como convertir en más bien ponerlo en una pregunta de este estilo. ¿Qué diferencia al diario del educador de la historia clínica que hace el terapeuta? Makarenko en otros pasajes es muy explícito a ese respecto. Hay un texto muy importante de él en el que advierte: falso decir que yo te educo a ti. La relación que el maestro establece con sus educandos y con sus alumnos. Acuérdense que para Makarenko él siempre está hablando de la relación del educador con sus educandos. Y el instructor con sus alumnos forma parte del entorno que ellos administran. Pero volviendo aquí, advierte Makarenko: no es cierto que tú educas o que tú enseñas a este personaje, a este individuo. Tu influencia, maestro o educador, siempre está mediada por la dinámica del colectivo en el que pertenece ese niño o ese adolescente.
tú no accedes a la personalidad del niño, del educando o del alumno, sino a través de lo que sí puedes observar y debes registrar con criterio profesional, debes registrar a través de su inclusión y o repulsión dentro de la dinámica del grupo. Entonces, claro, el maestro, los maestros siglo XXI, ya dejemos al el siglo XX y la Revolución Soviética, etc. Siglo XXI, Colombia. Es uno de los problemas que tenemos que, lo más pronto que podamos, resolver los maestros. Porque si ustedes revisan, la Ley General de Educación en su artículo primero dice: la educación es un proceso, la educación, no el aprendizaje, no el desarrollo, no sobre todo la enseñanza. Dice, es un proceso integral, continuo, en el y que cada uno lo va haciendo espontáneamente. Entonces, y luego empieza a decir, el niño es el centro del aula, todo eso. Son los principios. Jubiló a los maestros. No, lo grave es que no los jubila, sino que los desautoriza. Y es problema nuestro del gremio, pero de los maestros concienzudos. Primero, no dejarse desautorizar. Y segundo, aprender a autorizar su palabra, que no es por el medio del manual de convivencia. Yo siempre le he enseñado a mis maestros, a todos los maestros que puedo, el maestro que tiene que acudir al manual de convivencia para que sus alumnos le hagan caso o se concentren en lo que usted quiere enseñar, es el peor y el más débil de los maestros y se está poniendo cuchillo en su propio pescuezo. Acudir, el solo hecho de que los burócratas no tienen otra palabra sino el manual de convivencia. Y si vienen a la supervisión, ¿dónde está en el manual de convivencia que usted sí puede enseñar? Así más o menos es lo que preguntan. Ese es un problema grave. Entonces, ¿cómo se autoriza la palabra del maestro? Hoy, en las condiciones muy adversas, cada vez más adversas, porque ya no es solo la palabra del maestro, sino la autoridad primaria. Los padres ya no tienen autoridad, no la quieren ejercer. Y como no la quieren ejercer, tampoco cumplen con la delegación de autoridad que la enseñanza requiere para un proceso fluido y posiblemente productivo. Pero el cuento es el cuento pues por el que me preguntaste. ¿Cuál es una observación profesional de maestro y cuál es una observación no profesional de maestro? Bueno, la no profesional es un chisme, ¿cierto? Y a veces es una descarga. Otra vez Ricardito, grosero con las niñas. Ese es el apunte de un maestro. Es declaración de impotencia del maestro. Y entonces, ¿cómo registro yo que otra vez grosero? No, es que tiene que registrar y en ese texto lo pone Macarín, que usted tiene que saber cuál es el contexto de sus alumnos, etcétera. Pero eso cada vez es más dificultoso, porque los chicos están hoy día, como lo decíamos en el programa anterior, abandonados por el Estado, abandonados por el código ético. El desmoronamiento de las fronteras nacionales es una deserción del código ético. Que aquí quiero traer a colación algo que usted ha dicho en otros contextos, que tal vez no se deba pues tomar como una cosa absoluta, pero que yo creo que tiene mucho de cierto y que para lo que estamos hablando es muy significativo, y es que yo lo he escuchado pues a usted en muchos contextos decir pilas, es que la observación del maestro nunca se equivoca. O sea, hay observaciones más profundas y observaciones más superficiales, pero el maestro, cualquier observación hace parte de su registro. Y no lo pongas en términos de profundidad y superficialidad, sino de profesionalismo o no profesionalismo. Una observación profesional
tiene que estar enmarcada en un concepto general del que está fijado en el programa de enseñanza, que está fijado también en las directrices de las reales pulsos de la convivencia, que el maestro tiene que no solo conocer, sino saber conducir la convivencia. Entonces, maestro que llega al salón y se demora 10 minutos en que los muchachos entren en juego, ya empezamos mal. Lo primero que tiene que hacer es: ¿por qué yo no tengo la autoridad suficiente para que apenas lleguen los alumnos, apenas yo llegue, los alumnos sepan que yo llegué, sin que yo tenga que decir, hey, ahora ya estamos aquí en clase? Entonces ahí pues, me estás tocando una fibra que se vuelve infinita, pero lo que sí quiero decir es: la observación profesional es siempre desde una doctrina didáctica que está fijada por los documentos institucionales del PEI, del modelo curricular, etc. Desde el modelo curricular, por ejemplo, dice: el niño es el centro del alumno, pues del aula. Yo digo, sí, quizás sí, pero como yo no tengo niños sino alumnos, entonces yo digo, los alumnos y no el alumno, los alumnos son objeto de mi enseñanza, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de mi enseñanza? Está fijado en el estándar de desarrollo que el programa. Entonces, desde esa perspectiva es que tengo que leer las vicisitudes de la dinámica de los grupos. Y en ese sentido puedo entender las personalidades en función de la tarea pedagógica que es aprender. Me queda una pregunta más, Ernesto, pero me la guardo para yo mismo meditarla y para invitar a nuestros oyentes a que tal vez opinen sobre ella en los comentarios. Y es si entonces lo que se debe hacer es registrar esa observación, ¿cierto? Hacer un ejercicio de observación sistemático. Si ese registro entonces, y sobre todo en las condiciones de hoy en día, sigue siendo únicamente posible a través de la escritura, o si hay otras formas de poder plasmar esa observación profesionalmente. Yo sé que usted tiene una postura contundente frente al tema, pero lo invito a que se la guarde y que más bien dejemos que nuestros oyentes lo mediten y tal vez en otro espacio salga a primer plano nuevamente la cuestión. Pero yo sí quedo pues como con esa duda también, incluso creyendo conocer la opinión que usted tiene. Pero me parece que fue una conversación muy rica la de hoy, que modulamos mucho entre el origen teórico del pasaje, pero también sus efectos prácticos para el maestro de hoy. Eso me deja muy, muy contento porque vamos logrando hacer mejor el ejercicio alrededor de los pasajes. De darle vida a los textos clásicos. Correcto, exactamente. Vida palpitante de hoy. Entonces, no siendo más, los invito nuevamente a suscribirse, a dejar el me gusta y todas estas cosas, y les extiendo pues un agradecimiento a todos los que están aquí, a Cocultura una vez más porque hace posible este espacio, y los esperamos el próximo martes con un nuevo pasaje para pensar.